Episodio 20 de 70 pavos de gasofa. Latidos de la Ría de Vigo. Illa de San Simón. Batalla de Rande. Con Castro y Alejo. Sean bienvenidos, podcasteros, a un lugar donde nunca seréis forasteros. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Todo dependerá de cómo tengáis las energías. Poneos cómodos y ajustad el auricular. Aquí comienza 70 pavos de gasofa. Sédiame unha ermida de San Simón e cercaronme as ondas, que grandes son. Eu atendendo o meu amigo, Estando na ermida ante o altar, cercaronme as ondas grandes do mar. Eu atendendo o meu amigo, E cercaronme as ondas que grandes son, non hai barqueiro nen remador. Eu atendendo o meu amigo, E cercaronme as ondas do alto mar, non hai barqueiro, nen sei remar. Eu atendendo o meu amigo, Non hai barqueiro nen remador, morrerei fremosa no mar maior. Eu atendendo o meu amigo, Non hai barqueiro nem sei remar, morrerei fremosa no alto mar. Eu atendendo o meu amigo, La batalla de Rande. La flota de Indias española, formada por galeones mercantes y naves defensivas, surcaban el Atlántico durante el periodo de dominación hispánica del continente americano. Se impuso por primera vez en 1522 por órdenes del emperador Carlos V y I de España. A finales de julio de 1699, la flota se hizo a la mar, partiendo desde el puerto de Cádiz. Pasajeros, tripulación y regimientos de reemplazos hacían hueco entre cajas, enseres, agua y hasta animales vivos. 13 galeones y 4 pataches iniciaban el viaje anual a México bajo el mando del almirante Manuel de Velasco Tejada. 2 meses más tarde, la flota arribaba en el puerto de Veracruz, bajo la sombra y cobijo del fuerte de San Juan de Ulúa. Acudían raudos mercaderes de Acapulco, de la Ciudad de México, de Panamá para comprar el cargamento europeo que transportaban los galeones. Una vez vaciadas las bodegas, estas ya quedaban listas para ser cargadas por otro tipo de mercancías que se transportarían a puertos españoles. En octubre empezaron a llegar a Veracruz plata de diversas minas de México, también índigo, cueros, pieles, amatistas y ópalos. Llegaban también perlas de Isla Margarita en Venezuela. De Brasil, palisandro, especias y esmeraldas, oro y plata de China transportadas hasta Acapulco por Pacífico. Un sinfín de maravillas que formaban un inmenso y auténtico tesoro de los almacenes portuarios de Veracruz, aguardando el turno para ser estivados los galeones. Mientras tanto, en el viejo continente,
Tras la muerte de Carlos el Hechizado, las grandes potencias se disputaban su hegemonía, y para ellos era clave controlar la corona española. Una guerra de sucesión se antojaba inminente con la mayor parte de Europa. Con Inglaterra y Holanda de abanderados, enfrentaba a la coalición franco-española formada tras la coronación de Felipe V como nuevo rey. En este contexto bélico, en otoño de 1701, Luis XIV de Francia envió un contingente de barcos de guerra para escoltar a las flotas de Indias, para que pudiera traer el oro y la plata tan necesaria para sufragar los gastos y las deudas de Felipe V. El 24 de agosto de 1702, la flota zarpó rumbo a Europa, escoltada por 23 buques de guerra a las órdenes de Chateau Renaud, el conde francés. Tras atravesar gran parte del Atlántico, la flota recibe una inquietante noticia en las Azores. Había estallado la guerra. El puerto de Cádiz estaba siendo atacado por la poderosa flota anglo-holandesa. Tras una reunión de urgencia entre Velasco y Chateau Renaud, se decidió buscar un puerto alternativo para atracar, dirigir el rumbo hacia Vigo, ya que este lugar ofrecía una magnífica protección natural, adentrándose en tierra firme y de esta manera podrían mantenerse ocultos ante la presencia cercana de la flota enemiga. Así, el 22 de septiembre toda la expedición fondeaba en la parte más profunda de la ría, en la ensenada de San Simón. En este reducido entorno del fondo de la ría viguesa se concentraron 15 buques de guerra, 3 fragatas y 3 barcos polvorín por parte francesa. Y 4 pataches, 3 galeones de guerra y 10 galeones mercantes españoles. El príncipe de Barbanzón, capital general de Galicia, comenzó a preparar labores defensivas en la ría ante la posibilidad de que esta visita inesperada causara que sus terrenos habitualmente tranquilos sufrieran un ataque violento de la flota anglo-holandesa. A la vez que solicitó a todas las autoridades de la región hacer llegar el mayor número de carros a la villa de Redondela para poder ir transportando el tesoro tierra firme, por la amenaza de poder perderlo en la mar. Los esfuerzos defensivos se centraron en fortalecer la línea defensiva en el estrecho de Rande, única entrada a San Simón. Se dispusieron cañones en tierra a ambos lados del estrecho y se construyó una barrera flotante que unía ambas orillas y sellaba la entrada a la ensenada. El 26 de septiembre llegan órdenes de la Casa Real. Se ha de desembarcar el tesoro real para transportarlo por tierra hasta Madrid. El resto de la carga no debe moverse de los galeones hasta la llegada de un delegado del Consejo de Indias desde Cádiz. Ya en octubre, la flota de ingleses y holandeses ascendía por la costa portuguesa tras haber sido derrotados por las defensas de Cádiz. En la retirada, una de las embarcaciones, el HMS Pembroke, hizo escala en la bahía de Lagos. El capellán del Pembroke bajó a tierra para disfrutar de una buena comida portuguesa y de forma casual pudo escuchar como unos marineros comentaban que los galeones españoles estaban en Vigo. A Sir George Rooke, el almirante al mando de la flota inglesa, se le iluminaron los ojos al recibir la noticia. Tenían a escasas millas a la flota de Indias española recién llegada de América. Acabar con la flota y hacerse con el botín haría olvidar la derrota gaditana que acababan de endosar. Los vigías apostados en el pico Carabela de la entrada de la ría de Vigo, en la localidad de Bayona, vigilaban con temor la costa atlántica. En este lugar, siglos antes, se había visto por primera vez la Carabela Pinta, que traía la noticia de la existencia de un nuevo mundo hacia el oeste. Amanecía el día 19 de octubre y las alarmas comenzaron a sonar en Bayona. Se estaba aproximando el HMS Dunwich. El navío se dirigió hacia las Islas Cíes y envió pequeñas lanchas a la localidad de Cangas, donde confirmaron la presencia de los galeones y su ubicación exacta. 2 días después, el 21 de octubre, la imagen que se veía desde el fuerte del Monte Vigués del Castro era desoladora. Interminables columnas de fragatas, cañoneros, corbetas y buques de aprovisionamiento iban sigilosamente adentrándose en la ría. Lo hacían con gran inteligencia por la ribera opuesta a la de Vigo, quedando fuera del alcance de las baterías defensivas. Al anochecer,
la increíble cantidad de 140 barcos ingleses y holandeses fondeaban en la ría. Posiblemente la mayor concentración de navíos de guerra reunida jamás hasta la fecha. Esa misma noche comenzó el primer ataque. Amaneció la mañana siguiente en medio de viento y lluvia que no impidieron que los buques HMS Association y el Barfleur se adentraran en dirección a la ensenada de San Simón hasta alcanzar las proximidades de la barrera flotante. Y cada uno de ellos inició el ataque a las murallas de Rande, cada uno orientando sus cañones a una de las orillas de la ría. La superioridad de los atacantes era manifiesta, y los fuertes defensivos de Rande pronto acumulaban devastación y cuerpos sin acompañando el ataque naval. Fuerzas terrestres avanzaban rápidamente hacia Rande. Unos 4.000 infantes iban tomando posiciones y el control de las costas. La situación rápidamente se convirtió en indescriptible y muy confusa al ir apareciendo embarcaciones y más embarcaciones que ya comenzaban a cañonear a estribor y a babor a barcos franceses. El Torbay inglés impactó contra la barrera de troncos, reventándola por su parte central, porque la entrada a San Simón quedaba abierta. El ataque anglo-holandés estaba siendo salvaje. Le sucedían los abordajes, las cubiertas incendiadas, las explosiones y el hundimiento de buques, como el Prudent francés, que con sus 62 cañones desapareció bajo las aguas como un azucarillo de café. Llegó el momento en que la armada atacante consiguió tener acceso libre a su principal objetivo, los galeones. En torno a la playa de Cesante se cobijaban esperando algún tipo de milagro que evitara la derrota final. Pero no habría milagros ese día en Cesantes. El almirante Velasco, ante lo inevitable, decidió tomar una decisión radical. Ante la imposibilidad de descargar o arrojar al mar la carga preciosa y preciada, decidió y ordenó quemar y hundir la flota de Indias. Marineros españoles huían en pequeñas embarcaciones mientras los galeones ardían sin remisión. Las columnas de humo se adueñaban de los cielos. El Santo Domingo se partió en dos tras explosionar. Se estaba hundiendo el Nuestra Señora de las Angustias, el Salta Margarita, que era una bola de fuego. A pesar de los esfuerzos del almirante Velasco, al caer la noche, los atacantes habían podido hacerse con 7 de los galeones, entre ellos el más grande y rico galeón de toda la flota de Indias, el Santísima Trinidad, apodado el Poderoso. Al día siguiente los invasores se afanaban en hacerse con todo el tesoro de los galeones posible de los restos de los naufragios y penetraron en la ciudad de Redondela, donde encontraron lingotes de oro y monedas en los escondites más insospechados. Tras saquear las poblaciones y cargar todos los tesoros recuperados, el día 30 la flota de Roque levantaba anclas y emprendía la marcha hacia la bocana de salida de la ría de Vigo, llevándose también los galeones españoles apresados. La partida no fue, digamos, tan exitosa como resultado de la batalla. Al rodear la isla de San Martín, la más meridional de las Islas Cíes, el galeón Santo Cristo de Maracaibo, cargado de tesoros, chocó contra una roca sumergida y comenzó a hundirse. Los esfuerzos de los marineros no pudo impedir que la embarcación zozobrara y pasara a formar parte del paisaje del fondo marino de las Cíes. La ría permaneció extrañamente silenciosa tras la marcha de los ingleses y holandeses. Podemos imaginarnos el olor a madera chamuscada y las olas depositando cuerpos hinchados sobre la arena de las playas de la ría. La batalla de Rande había sido el destino final, la última parada de la flamante flota de Indias españolas. Y la ría de Vigo se había convertido en una tumba de 25 navíos y 2.000 marineros.
70 pavos de gasofa. Tenemos con nosotros a Soledad Chayán, guía oficial de turismo en Galicia, que ofrece visitas guiadas para mostrar lo mejor de Redondela y la Illa de San Simón, desde el 2018 ya. Puedes encontrarla en las redes como Redondela, mejor con guía. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Soledad? ¿Qué tal estás? Hola, muchas gracias por contar conmigo, por invitarme a participar. Hola Soledad, soy Alejo, encantado de poder aprender contigo y muchas cosas sobre San Simón y por extensión también sobre la Ría de Vigo, que a los que somos de Vigo, pues bueno, nos vio nacer. Y nada, acabamos de escuchar un documental sobre la batalla de Rande y bueno, así para arrancar queríamos empezar preguntándote sobre el papel que tuvo la isla de San Simón en este acontecimiento histórico. Bueno, pues la de un espectador un poco pasivo. El desembarco del tesoro tuvo lugar en una zona que se llama Regasenda y está enfrente de la isla. Y una vez acabada la batalla, pues sí que los ingleses recorrieron toda la ensenada, incluso la isla de San Simón, intentando buscar el oro que no habían encontrado. Y después se fueron contando que es que se había hundido el oro bajo del mar. Y eso no fue así. El oro se desembarcó y salió de Redondela en más de 1000 carros de bueyes. Según a quien le vayamos a preguntar, entre 1200 y 1800 carros. Imaginaros la procesión. Y Que sí que muchos quedarían por el camino, imagino, ¿no? Muchos de esos carros no se sabe hay, muy dónde acabarían, ¿no? hay constancia de que se perdió uno, que seguramente fue el que miró lo que llevaba. Sí, sí, sí. Y lo que os O decía, en sea que aquel momento sí, sí. sí, en la isla había una comunidad religiosa, estaban los monjes franciscanos y los ingleses intentando buscar o encontrar ese oro perdido, pues asaltaron la isla y la arrasaron y de hecho acabaron con la vida de prácticamente todos. Creo que dejaron a 2 medio vivos para que contasen lo que había pasado. Y todo bajo la amenaza de que no daban encontrado el oro y que a ver dónde estaba, ¿no? Sí, Me sí. imagino que... El momento post batalla fue tremendo, un tremendo impacto aquí en la Ensenada, porque se ensañaron con absolutamente todo lo que encontraron vivo a su paso. Les dio igual hombre, mujer, niño o animal. Y se sabe que incluso llegaron a profanar tumbas, las que estaban como recién excavadas, por ver si lo habían escondido allí. Y luego, pues para no quedar mal, dijeron, no, pues lo buscamos por todas partes, no lo encontramos, entonces el único sitio en el que puede estar es bajo el agua. Y eso convirtió el tesoro de Rand en el más buscado de la historia. De la historia, sí. Uf, De la un historia. montón de expediciones intentaron dar con él, ¿verdad? Sí. Pero bueno, de hecho, así que O llevaron sea algún que sí, galeón, sí, perdón, sí que llevaron algún galeón con ellos, cargado de oro, Sí. sí que consiguieron apresar Eh, algún galeón, ¿verdad? apresaron un galeón supuestamente cargado con plata. Con plata. Mm. De hecho, sí, de hecho, los ingleses mantuvieron durante muchos años que se habían llevado 11 millones de piezas de plata o algo así del tesoro del rey, pero un estudio reciente de Oxford, que ahora mismo no recuerdo cuándo fue, pero es de hace pocos años, vino a demostrar que realmente eran como 11.000 piezas, pero al final era todo propaganda bélica, ¿no? Estamos en medio de una guerra, la población tiene que apoyar esa guerra, ¿no? Para poder mantenerla y que la reina, en este caso, no perdiese popularidad. Y el barco que se llevaron se hundió en Cies, además, que durante mucho tiempo se pensó que había sido el Santo Cristo de Maracaibo, pero también hace unos años, poco antes de que Cies pasase a ser parte del Parque Nacional Marítimo Terrestre, pues se comprobó, se hizo un estudio del fondo marino y se comprobó que no, que era el gemelo, era Nuestra Señora de la Esperanza. El Santo Cristo estuvo hundido en algún momento en la ensenada de San Simón,
No sabemos si sigue. Ahora mismo en estudios recientes han encontrado los restos de 6 pecios y no sabemos si será alguno de ellos o si es alguno de los que lograron de alguna manera acercar a la costa y desguazar, o si es de los que deshicieron directamente bajo el agua. Pues yo creo que si buscas un poco de información sobre la batalla de Rande, sí que hablan de que el Santo Cristo Maracaibo fue que se hundió en las Fíes, ¿eh? Sí, Pero bueno, sí, no te contradigo, es quiero decir que está ahí hay una es duda ahí, ¿no? una creencia muy, muy extendida y tiene toda la lógica porque si era el gemelo, pues sí, pero porque antiguamente cuando en un astillero se hacían los barcos, se hacían 2 a la vez, 2 iguales. Y entonces parece ser que el Santo Cristo y el Nuestra Señora de la Esperanza salieron del mismo astillero a la vez y eran exactamente iguales. Anda, mira, pues eso es un dato que en algunas ocasiones me ha despertado curiosidad, porque en muchos de los relatos de aventuras que no terminaron muchas veces bien también por conflictos, y había pues muchos barcos que eran gemelos, y siempre pensé que a lo mejor era para ahorrar diseño o porque tenían en ese momento ya más o menos la estructura ya copiada y ya utilizaban lo mismo, duplicando, sí, por costes, pero, No, pero sí, que así hay tantas se confusiones, hacían a claro. pares y a la vez. Me gustaría que nos explicaras, que nos contaras un poquito dónde está ubicada la isla y, bueno, qué principales características tiene. Bueno, pero realmente estamos hablando de un archipiélago que está formado por 2 islas y 2 islotes, ¿vale? Están el islote de Cobreiro y Piedras Blancas y están las islas de San Simón y San Judas, que es como se llamaba antiguamente. Y ahora es San Simón y San Antón. Ah, Está en San Judas era San Antón, ¿verdad? sí, sí, Lo que es ahora San Antón era San Judas. Ah, sí. bueno, no sabía, Está no en la... sabía. Sí, claro, es que por eso tenéis que venir a las visitas guiadas, porque os Correcto. cuento muchas cosas interesantes, ¿eh? Pues Sí, sí, sí. y está en la ensenada de San Simón, justo enfrente de la playa de Cesantes. De hecho, con la marea baja, desde la playa da la sensación de que se puede llegar andando hasta la isla. El problema es que llega un momento en que en la arena se acaba y vemos una sima y allí lo que hay es muchas corrientes. Y de hecho el año pasado se habían quedado 2 personas atrapadas en la corriente que tuvieron que ir a rescatarlas, que afortunadamente no les pasó nada, aparte del susto, pero no serían los primeros que bueno, quedarían ahogados por intentar. Por eso es una práctica que no recomiendo, intentar llegar a la isla nadando. Bueno, seguro Sí, que por se le las ocurren a corrientes. muchos. Se ve tan cerca Sí, que dan ganas de llegar, pero bueno, Es al que, haber las da, es que corrientes. da esa sensación de que vamos a llegar y es poquito y no pasa nada. Pero bueno, aquí en el pueblo, yo vivo en Cesantes, hay historias de gente que estaba cansada de ir a la isla nadando y buenos nadadores y demás, y alguno se quedó sin llegar. Vaya, sí, el mar es muy traicionero, hay que aprender a tener respeto, está claro. En todo momento, aunque estemos en la ría y que parezca que Sí, no es el mismo peligro que el mar abierto, pero siempre lo hay. Bueno, pues voy a continuar yo diciéndote que bueno, en tu espacio, ¿no? Desde Redondela, Mellor con Guía, organizas excursiones para grupos reducidos, donde vas explicando a los visitantes todos los detalles de la sí, isla. Em, ¿Cómo es la reacción de los visitantes? ¿Se quedan sorprendidos por lo que se encuentran, por lo que les cuentas? un poco. Un visitante que va, ¿qué es lo que se va a encontrar? Lo que primero les sorprende es el tamaño, porque vista desde fuera siempre parece más pequeñita y de repente nos echamos allí 2 horas. Vale que 2 horas porque estamos contando la historia y tal, pero aún así hace falta tiempo para recorrerlas porque son más grandes de lo que parecen. Y luego los edificios que aún se conservan, porque no son visibles desde tierra y entonces de repente vas por esa vegetación, por esos paseos majestuosos, te vas encontrando edificios que llaman la atención. Y luego la historia. Lo que más les sorprende, porque es lo que menos conocen, es la historia de cuando fue escuela, que fue el último uso que tuvo la isla.
entre 1955 y 1963, fue Escuela Hogar Méndez Núñez, y luego también el que no hubiera leprosos, que esa es mi batalla personal. En San Simón no hubo leprosos. Sí, Lazareto no es sinónimo de leprosería. sí. Eso es algo que llevo escuchando muchos años y en los trabajos tuyos que he estado cotilleando antes de hablar contigo, sí que he visto que lo titulabas en algunos puntos, ¿no? De que no había leprosos, o sea que, bueno, es un mito como lo de los ingleses, ¿no? Algo parecido. Bueno, a ver, es que sí que a la isla se le ha llamado siempre el Lazareto. Y la gente de aquí, de cesantes, cuando se refiere a la isla, dice el Lazareto directamente. Entonces tenemos esa asociación directa de Lazareto con leprosería, cuando realmente un lazareto es un hospital de aislamiento o un lugar de aislamiento. Y en este caso era de aislamiento, pero para otro tipo de enfermos, que eran los que venían a hacer la cuarentena cuando volvían de América. Bueno, de América o de cualquier otro continente. Tenían que hacer ahí 40 Ah, noches. claro. Entonces Vale. estaban aislados. Yo ahora, gracias a la pandemia, entendemos mucho mejor lo que es la cuarentena. Y es lo que digo siempre. Lazareto es el Isabel Zendal, por ejemplo, que es un hospital que se concibió única y exclusivamente para los enfermos de COVID. Pues fíjate que me sorprende muchísimo el hecho de que se tenga en aquella época ese cuidado sanitario de que durante un tiempo hay que estar aislado del resto de la población porque has estado en contacto con otras personas de otras zonas y que a lo mejor puede, pues eso, desembocar en una gran cantidad de personas que estén muy enfermos o que puedan morir. Entonces, que para eso vamos a estar, lo de la cuarentena seguramente que era estimado, ¿no? Aproximado, no creo que fueran Oh, tan sí, sí, 40 precisos, días y 40 noches. pero Sí, sí. pues sí, pues me sorprende que en aquella época ya tenían esas precauciones, ¿no? Porque, bueno, está claro que todo ha ido evolucionando, pero bueno, hay pautas que ya se tenían. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que el que en los viajes llevamos enfermedades quedó patentísimo pues cuando se fue a América y la población nativa murió en masa por las enfermedades que llevábamos de Europa. Y claro, ellos podían traer aquí enfermedades desconocidas, desatar una epidemia, y nosotros aquí no teníamos esa capacidad de hacerle frente. No había antibióticos, no había vacunas, no había tratamiento. Pero bueno, sobre todo se hacía la cuarentena pues por si al estar hacinados tanto tiempo juntos en el barco y demás, pues podían traer tuberculosis o incluso cólera. Entonces se trataba eso de mantener un periodo seguro que nos fuese a permitir saber que la gente que bajase del barco en su destino final iba a estar sana. Bueno, tengo la sensación de que viajar en San Simón es un poco hacer un viaje por nuestra historia. O sea que, bueno, vamos a intentar organizar todos los datos y ir desde el principio. Y nos vamos al siglo, bueno, entre el siglo X y el siglo XVIII, que entendemos que la isla sirvió un poquito como lugar donde estaban diversas órdenes religiosas, ¿no? Y asentadas con un convento ¿no? Entonces, bueno, fue así, ¿no? Realmente, durante todo ese tiempo. Sí, sí. Realmente, bueno, la primera seguridad de que ahí hubo monasterios del siglo XII. Anteriormente a eso, sabemos, hay una alusión a un monasterio en una isla, en Galicia, pero no estaría claro si se referiría a la isla de San Simón o a la isla de Tambo, porque es como una alusión muy oscura. Y luego sí que en el siglo XII, al parecer, el señor de Redondela les cedió las islas de San Simón y San Judas a los monjes templarios. Algo que a día de hoy hay historiadores que rechazan, pero al mismo tiempo, cuando desapareció la orden templaria, las islas pasaron a manos de la corona. Entonces no habría mucha explicación de por qué, si no estaban los templarios, se hizo la corona con esas islas. Entonces los monjes, los templarios, tenían instaurado un cenobio, es decir, un monasterio mixto, que en la Edad Media era bastante común, y en San Simón parece ser, esto hablando así de lo que se dice, ¿no? Porque información no tenemos mucha al respecto. En San Simón estaría el monasterio masculino, la iglesia, la zona de trabajos comunes, y en San Judas estaría el monasterio femenino. Porque como digo yo siempre, había monjas templarias y sí eran guerreras, ¿eh?
La Edad Media no es esa época oscura para las mujeres que nos quisieron vender. Porque los templarios, la verdad, pensamos que eran todo hombres, vamos, no tenemos la imagen de una mujer No, guerrera templaria, ¿no? Pero sí que bueno, las hubo en San Simón, ¿no? Interesante, sí. sí, Ujú, sí, y de ajá. hecho en Galicia, me parece que en la provincia de Lugo, a ver, tendría que buscar la información, pero hay constancia de un documento hecho a una monja templaria, una donación hecha a una monja templaria. Sí, la verdad es que cada una de las respuestas que nos das nos dejas ahí, vamos, un titular, ¿eh? Sí, estoy anotando aquí cosas ya para Sí, yo tener. sí, la Edad Media, efectivamente, sí. Hay bastante tendencia ahora a destapar ese, bueno, ese mito, por decirlo así, de que la Edad Media parece que solamente eran curas los que tenían algo de poder y que no se podía hacer nada y que parece que pasaban los siglos como si, bueno, como si cada día fuese igual, pero había muchas inquietudes, muchas tendencias y sobre todo pues muchas personas que quisieron dejar corrientes de pensamiento nuevas, ¿no? Está claro. Y bueno, que hubiese monjas templarias, por ejemplo, pues mira, es Pero algo de eso lo no que tiene que podemos tirar llamarnos la de... atención, porque cuando estudiamos las cruzadas sabemos que cuando moría el señor que iba a la guerra con su ejército, su viuda tomaba el mando y dirigía el ejército a Jerusalén. O sea, no, no es Sí, algo tampoco común. Lo que pasa es que no se cuenta. Esto, ahora entra el lado feminista, el borrado sistemático de las mujeres, pero sí, sí. puede que haya en algunos aspectos históricos en los que se ha hecho más énfasis Mm, que en otros. Y en el tema de la Edad Media, por ejemplo, de las cruzadas, mismo como estás refiriéndote, sí que es cierto que si no investigas bastante a fondo no tienes constancia. Incluso en viñetas humorísticas que pudimos ver desde sí, pequeños, en los cuales para que se pueda tener un poco de contacto con la historia, nos ponían libros en los que se veía pues a esos caballeros con esos escudos. Era muy difícil ver a una mujer en un campo que pudiese parecerse a una batalla, muy difícil. Entonces, claro, es bastante fácil que a alguien que le digas que había monjas templarias que pudieran estar pues enfrentándose a saber Dios cuánta gente y seguramente que tampoco eran débiles, pues de primeras, pues mira, es un campo más amplio para seguir mm, sabiendo, sí, eso está claro. Y me parece que todavía pues nos queda muchísimo por saber de lo que tenemos en el imaginario. Bueno, de este periodo histórico podemos destacar la cantiga de Mendiño, una reliquia de la lírica galaico-portuguesa del siglo sí. XIII, que ahí es nada. Narra la desesperación de una mujer que espera por su amado en la ermita de San Simón y que nosotros, además de estudiar en el colegio, que es de las que en el colegio nos mandaban sabernos, de las poquitas, pues nos hemos atrevido a versionarla en este episodio, ¿no? Y seguro que os va a gustar a todos. La isla seguro que fue un lugar de gran importancia cultural para la época, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, la cantiga la inspiró el que hubiese allí una ermita donde se realizaba una romería que atraía muchísima gente de todas partes. Bueno, y la comunidad, allí estuvieron cuando se fueron los templarios, vinieron los franciscanos, y luego Fray Pascual dijo, uy, qué bien se está aquí, voy a formar mi propia orden, y fundó la Reforma Pascualina, que fue el primer monasterio pascualino que hubo en la isla, o sea, en Galicia, quiero decir, hasta que los franciscanos dijeron, bueno, vamos a dejarnos de historias, esto es franciscano. Y entonces, sí, siempre, Ujú. desde siempre ha sido un punto atractivo para los poderosos. Había cierta lucha entre las órdenes religiosas para hacerse con la isla, ¿eh? Para decir, aquí me quedo yo, ¿eh? Queremos quedarnos nosotros, ¿no? Un poco sí. Luego cuando Francis Drake estuvo en el siglo XVI y acabó con los monjes y quedó la isla vacía en un momento que hubo un brote de peste negra en Galicia. Y entonces en San Judas se estableció una pequeña comunidad religiosa que venían del monasterio de Pollo. Eran 8 monjes y estaban en la isla pequeña porque es más llana y entonces desde allí se podían ver todos los puntos por los que podía llegar la peste a atacarlos, ¿no? Y
construyeron una capilla en honor de San Antonio. Por eso cuando acabó el peligro de la peste y ellos volvieron a su monasterio, pues quedó el nombre cambiado, porque allí estaba la capilla de San Antonio. O sea, en un momento dado hubo 2 capillas en San Simón, una en San Simón y otra en San Antón. Y luego cuando volvieron los franciscanos, los monjes de Pollo dijeron, ay no, perdona, pero es que estáis las nuestras. Y hubo ahí Nos metáis aquí. sí, hubo ahí un pequeño rifirrafe, pero no, los franciscanos estuvieron antes y estuvieron más tiempo, entonces les dejaron quedarse a ellos. La verdad que es increíble todo lo que pudo haber ocurrido en una isla que a simple vista parece tan pequeña en dimensiones. Sí, sorprende bastante. Sí. Sí. Perdona, Castro. Sí, no, iba a preguntar sobre Francis Drake, que es el temido pirata, ¿no? Que varias veces entró en la ría para atacar la isla y alrededores. ¿Cuántas veces estuvo por aquí? Porque, bueno, ¿y cómo fueron sus ataques? Porque imagino que es otro que tampoco dejaría demasiados testigos. No, Francis Drake, que sepamos, fue a la isla una vez y acabó con toda la población religiosa. Pero sí, pues en ese momento fue porque había intentado hacerse con Coruña, había intentado hacerse con Vigo y al final pues una comunidad de monjes desarmados y aislados pues no le pudieron hacer frente. Se tenía bastante tendencia de aquella a eliminar a todo el mundo. Sí, porque no dejar testigos, ¿no? Eso también nos lo enseña John Wick, ¿no? Sí. Las negociaciones de aquella sí que todavía aún estaban muy al comienzo, ¿no? Ya enseguida decidían cargarse. Y se acaba el problema. Sí, pero qué bueno que ahora mismo estamos viendo Rusia y Ucrania, que también las negociaciones tampoco han mejorado mucho con el paso de los siglos, pero bueno. Bueno, yo esa opinión me la voy a reservar. Sí, vamos a seguir hablando de la isla. Es una negociación muy desigual, bajo mi punto de vista. Sí, no vamos a entrar en esos temas. Vamos a quedarnos en la Edad Media, que estamos más seguros. Que estamos más seguros, sí. Bueno, vamos a dar un pequeño salto, vamos a irnos al siglo XIX y bueno, venga, cuando, ya lo hablamos antes un poquito, cuando se construye el lazareto, ¿qué función específica tenía? Lo que hablabas, ¿no? Lo de guardar cuarentena a los marineros que por allí pasaban y bueno, básicamente era eso, ¿no? En el siglo, a finales del XVIII, principios del XIX, la gente ya no solamente va a América y se queda allí, y se establece allí y se muere allí, sino que va allí, busca su fortuna y vuelve, ¿no? Como digo yo, si yo me voy a América y me hago rica y no me ve mi vecina, ¿para qué? ¿De qué me sirve, no? Entonces, claro, al volver había que hacer esa cuarentena. Y al principio el lazareto en España, en Europa, el primer lazareto estaba en las Islas Baleares, en Mahón, si no recuerdo mal. El problema con ese lazareto era el estrecho de Gibraltar, porque el estrecho no siempre era practicable con aquellas embarcaciones de aquella época. Y si no podían pasar por el motivo que fuera, ningún puerto les daba auxilio, porque tenían miedo que trajesen enfermedad con ellos. Así que a 2 señores que no eran de Vigo, pero que vivían allí, se les ocurrió la maravillosa idea de pensar, tenemos aquí estas islas que están totalmente separadas de todo y al mismo tiempo lo bastante cerca para que no nos cueste un riñón llevar las cosas que puedan necesitar, porque no las aprovechamos. Y estos hombres fueron 2 calles de Vigo que seguro que os suenan, Taboada Leal, que era médico, y Velázquez Moreno, que fue el que puso el dinero para que se hiciera realidad este proyecto. Taboada Leal y Velázquez Moreno, sí, mira, la honra de los vigueses de estarlos nombrando continuamente. Pues ahora... Y lo que cuesta subir esas calles. Las temidas cuestas de Vigo. Sobre todo Taboada Leal, que... Sí, Taboada Leal, bueno, sí, hace que la gente se acuerde, vean, sí. Pues sí. Pues Taboada Leal fue el bien. que pensó en hacer ese aprovechamiento y Velázquez Moreno, que era muy amigo de Taboada Leal, pues lo apoyó en todo momento y como veían que por falta de fondos de la corona no se iba a hacer, pues dijo, pues yo pongo el dinero porque yo creo en este proyecto. Y le hizo un préstamo a la corona
Y por si acaso la factura se perdía. Y este Sí, lazareto, imagino que lo que hizo fue que la ría sí, cobrara mucha importancia, ¿no? Mucha importancia marítima, que vinieran obligatoriamente muchas embarcaciones a la ría, haría que económicamente tuviera repercusión, ¿no? Que las ciudades de Vigo y Redondela, pues entrara mucho dinero a base de que, bueno, que esos barcos tenían que exactamente, reponer sus mercancías o lo que fuera, ¿no? exactamente. De Ah, hecho, como te quería decir, Velázquez Moreno se convirtió en uno de los principales proveedores para poder recuperar su inversión de alguna manera, porque sabemos que en el palacio hay tantos cajones que las facturas a lo mejor se perdían por allí en aquel momento. Entonces, Sí. Bueno, pues hablemos ahora, ya más próximos a los tiempos modernos, de la época más oscura de la isla. Y es que entre los años 1936 y 1943, la isla se convierte en un campo de concentración franquista. Tuvo una alta actividad este campo realmente. Y también, de paso, me gustaría saber los presos en qué condiciones se encontraban. según las fuentes oficiales, por San Simón en esos años pasaron unos 6.000 presos. 6.000, alrededor de 6.000 presos. Y llegó a haber a la vez alrededor de 2.000. Vale, estamos hablando entre esos Sí, 7 años mencionados sí. aproximadamente. Entonces, las condiciones, yo no me las puedo imaginar. O sea, es inimaginable. La falta de comida, la falta de medicinas, la falta de abrigo, la falta de refugio, ¿no? Eh, pues eso, terribles. y despacio también, imagino que en esa época tampoco había muchas construcciones donde se pudieran cobijar, ¿no? 2000 personas en una isla que se queda pequeña también, ¿no? Estaban todos los edificios, había más edificios de los que hay ahora. Sí, porque en Lazareto había bastantes más edificios de los que hay ahora, en la época Vale. de Lazareto. Y Ahora después debe quedar también, unos, sí, unos 4 edificios, ¿no? Mejor de aquella había más, entonces, sí. sí, en la isla de San Simón quedan 4, en San Antón queda 1. Pero bueno, que en San Antón no podían estar, porque en San Antón es donde estaban los vigilantes, los que, bueno, se hacían cargo de vigilarlos. Y tratándose de que estamos hablando de, en comparación con el resto de acontecimientos que ocurrieron en estas islas, algo relativamente reciente, está muy poco documentado entonces, ¿verdad? Si alguien quiere saber más acerca de lo que ocurrió entre esos años, de la guerra civil y post-guerra civil, o porque se destruyó mucha documentación, no se llegó a registrar, se sabe mucho sobre toda esa actividad que por supuesto que tuvo que ser terrible, la que estaba ocurriendo ahí. Sí. A ver, hay memorias de presos. Hay 4 años a bordo de una isla y hay otro libro más, ahora no recuerdo el nombre. Y luego hay un ensayo que escribieron Gonzalo Amoedo y Roberto Gil. Precisamente eran policías locales en Redondela, pero están retirados los dos, que es Episodios de Terror, que ahí no se han cortado nada en contar con pelos y señales cómo eran las cosas en aquella época. Eh, la incomunicación, mientras duró la guerra civil, los presos no podían comunicarse con el exterior de ninguna manera, no podían decirle a sus familias dónde estaban o si estaban bien o si necesitaban algo, ¿no? Luego trajeron un barco que estaba funcionando como prisión en la ría de Vigo, el Upomendi, con la idea de anexarlo a la isla y ampliar un poco el espacio, bueno, de la cárcel. Pero por el tema de calado, lo tuvieron que dejar fondeado entre San Simón y la Regasenda. Y venía con 220 presos que trasladaron en tren para meterlos de nuevo en el barco, y luego ya pasaron a ser unos 600. Yo es que, veréis, ahora os voy a contar una cosa. Sabéis que en la isla viene mucha gente que ha tenido familia allí, que, bueno, sus abuelos, algunos sus padres o bisabuelos incluso, entonces sienten esa conexión un poco con la isla. Y hace unos años vino una señora del País Vasco, una señora mayor,
que quería visitar la isla donde había estado preso su padre. Y él venía en el Upomendi, y aunque su nombre no aparece en ningún sitio. Él venía en el Upomendi y estuvo allí 9 meses y medio. Y la idea era que, bueno, los que estaban en el Upomendi estaban en condiciones mucho más duras que en la isla, porque en la isla aún te podías mover, aún podías, bueno, estar al sol o estirar las piernas o lo que fuera, porque, bueno, no había celdas. En el Upomendi no, estaban en la bodega del barco. Entonces, claro, la tasa de mortalidad más alta allí. Entonces, ella me contó que había una mujer de entre Vigo y Redondela, que era la que se hizo cargo de su padre. Le llevaba comida, le llevaba, bueno, lo que pudiera darle. Y como esta mujer, muchas, ¿sabes? Porque hablamos de las madrinas de la isla. Mujeres solidarias que totalmente en secreto y a espaldas de todo y de todos se hicieron cargo de aliviar un poco la situación a estas personas. Entonces su padre, pues al final lo liberaron, volvió a su casa, tuvo a ella, a sus hermanos, y él no hablaba mucho de esa época, pero sí que hablaba de esta mujer. Y dice que él le debía, o sea, sus hijos le debían a ella el haber podido nacer, porque si no hubiera sido por ella, él habría muerto seguro. Y dice que cuando murió, sus últimas palabras fueron por ella. Bueno, no os digo que ese día lloramos todos como magdalenas, ¿no? Pero sí, escuchar historias así del horror que cuentan, y eso que todos dicen, no contaba mucho, sabemos que estuvo aquí y tal, pero siempre algo se acaba filtrando, y las muestras del horror que vivieron pues nos llegan de una forma un poco indirecta o un poco más suavizada, pero realmente es una época muy difícil de imaginar para nosotros a día de hoy. Y no hace pienso tantos yo. años, relativamente. O sea, que realmente hay gente que aún está viva que vivió todo aquello. Em, O sea que, ¿se conoce el Sí. número de muertos que se pudieron acumular en este periodo en la isla? A ver, estas son todo cifras aproximadas. Se calcula que unas 2.000 personas pudieron haber muerto. Entre ellas, entre 500 o 700 fueron fusiladas, ¿vale? Pero no fusilaban en la isla, los sacaban de madrugada en una barca y los llevaban a lugares cercanos y los fusilaban allí. ¿Y el resto de los que morían en la isla los enterraban allí en la propia isla? ¿O no se sabe? Sí, en fosas comunes. Bueno, pues muy crudo, muy crudo. Toda esta historia, esta parte de la... ¿no? Lo que pasa es que cuando se cerró la cárcel, esos restos se retiraron de la isla. O sea, a día de hoy, si quisiésemos, bueno, las familias quisiesen intentar recuperar restos o lo que fuese, no queda. Bueno, a mí se me pasó por la cabeza preguntar si, a colación con esto, si la inmensa mayoría de los presos eran de aquí, de Galicia, pero bueno, viendo mitad de la conversación ya dijiste que también había procedente del País Vasco, así que es posible De que muchas muchos sitios partes, de la del península País Vasco, de Cataluña muchos, de Valencia. Pero lo que hacían era lo que se llamó después deslocalización, ¿no? A la gente de aquí los llevaban a Madrid, los llevaban a otras zonas y a los de otro lado los traían aquí para que fuese más difícil el que hubiese comunicación con las familias, que tuviesen una red de apoyo de alguna manera. Sí, entiendo. Entiendo a lo que te refieres, sí, para que estén controlados y sobre todo anímicamente Perdón, Alejo. mucho más Sí hundidos que quería todavía. comentar una Claro. cosita. Es muy conocido que en la isla fue presidio, fue cárcel, y bueno, nos dijiste que hubo como unos 6.000 presos, pero el dato sobrecogedor, ¿no?, de que hubo de 2.000 de esos 6.000 presos murieron en la propia isla. No sé si
Esto históricamente se trató de ocultar o suavizar, ¿no? Porque la sensación que tengo es que es muy conocido el hecho de que fue una cárcel, pero no es tan conocido el tema de que haya muerto tanta gente allí, ¿no? Tantas Ese personas que hayan allí dato, perdido la vida. si no recuerdo mal, está recogido en el libro que os decía antes de episodios de terror, donde aparte de, bueno, toda la situación de la guerra, la posguerra y demás, en la provincia de Pontevedra, recoge los nombres de las personas que estuvieron allí. Y bueno, un poco cómo acabaron, vamos. Entonces yo me baso que yo, bueno, conozco a los autores, sé que están muy bien documentados, sé las dificultades que tuvieron para escribir el libro y no sé ahora mismo si sigue estando a la venta o está descontinuado, pero es duro de leer. ¿Nos puedes repetir cuál es el libro, por favor? Es episodios de terror, sí. Episodios de terror, vale. Bueno, pues nada, vamos a continuar avanzando en el tiempo después de este momento tan, bueno, de un recuerdo tan amargo y sensible, ¿no? En la actualidad, ¿qué uso se le da a las edificaciones, las que se han conservado, por supuesto, y que se han estado rehabilitando en la isla? Bueno, el trabajo de recuperación del espacio se empieza a partir de haber sido la isla declarada bien de interés cultural y se recuperan los edificios un poco con la idea de convertir a San Simón en un sitio atractivo para el turismo de negocios, que era lo que estaba en auge en aquel momento. En todos los edificios que tenemos, pues uno es una sala de conferencias, hay varios edificios que tienen salas para dar cursos o seminarios, hay espacio de alojamiento y luego hay lo que era el antiguo hospital, bueno, y el restaurante también. Todo esto solo se puede utilizar en actividades organizadas y autorizadas, ¿vale? Porque ese uso original que se le iba a dar como espacio, pues como un hotel, pues al final no se llegó a materializar y entonces la Xunta cede el espacio para hacer actividades que sean de interés cultural, deportivo o educativo, ¿no? Entonces, pues ahí hay un poco de todo. Aparte del Sinsal, que es lo más conocido, el concierto, el Fidel Camp, el campamento de violinistas, pues hay retiros de yoga, hubo una vez un encuentro de escuelas de baile, es decir, un poco lo que quieras. Y entonces ahí sí te puedes alojar. O sea, tú como visitante que vas conmigo, por ejemplo, solo puedes visitar el espacio exterior y el hospital, que en la parte de abajo tiene una sala con fotografías y un poco con la cronografía de la historia de la isla y ya está. Bueno, me alegro que se pueda, los profesores, que me consta que con los coles, niños que aún son bastante pequeños, que puedan acceder y que puedan tener ese conocimiento del Sí, entorno, algo que le gusta tanto a Castro, ¿no? El que la gente conozca su entorno, que siempre me lo dice. Y así, pues de esa forma poder tener pues cierta cultura de su zona, ¿no? Que la gente parece que le gusta mucho viajar muy lejos y después le preguntan algo de cerca y no tienen ni idea. sí, bueno, ahora mismo está habiendo un retiro de escritores, noveles, que está previsto que se repita en septiembre y luego está el encuentro de poetas a nivel internacional con Barqueira o Remador o con Barca en Remador, que eso lo organiza Yolanda Castaño, por ejemplo. O sea, a lo largo del año hay actividades que hacen uso de las instalaciones. Y bueno, no podemos hablar de Sí. San Simón sin mencionar el maravilloso paseo dos Busos. Cuéntanos cómo describirías este paseo. Bueno, algo que hay que ver para entenderlo. El Paseo dos Buxos es un monumento natural, está recogido como una agrupación de árboles senlleiras en el catálogo de la Xunta de Galicia. Es algo único, está totalmente protegidísimo y hemos tenido la suerte de conservarlo, porque hace unos años le atacó un hongo y se han perdido algunos ejemplares, que se han ido plantando nuevos por el medio, pero
claro, ves a los retoñitos ahí, a los otros tan grandes. El boj, el buxo, estamos acostumbrados a verlo pues recortadito, ¿no? Cuidadito, el tamaño que queremos darle, la forma que queremos darle, pero realmente son árboles grandes. Y en este caso, pues al haber pasado tantos años sin haber sido podados ni cuidados, pues claro, se desarrollaron de su forma natural y han creado una bóveda que da para un paseo muy bonito hasta el mirador. Porque darse un paseo por la isla es entrar en un ambiente de paz y de calma. Después de tanto horror que hubo históricamente, tantas historias, muchas de ellas negativas, a día de hoy, perderse por la isla es entrar en un lugar apacible y muy acogedor, ¿no? ¿Verdad? Es un lujo. Pero yo también le echo lo achaco a que la isla acabó siendo escuela para niños que venían de un entorno que no iban a tener muchas oportunidades y allí tuvieron oportunidad de tener una educación, de tener un futuro y de tener sus amigos. Y cosas tan básicas como ropa, calzado y comida, 3 comidas al día. Y esos niños ahora son adultos y allí fueron muy felices y tienen una relación muy positiva con la isla. Y yo creo que la alegría de un niño es capaz de limpiar muchas cosas, esa inocencia, ¿sabes? Entonces yo quiero pensar que como la isla acabó con ese momento feliz, ahora es acogedora para los que vienen, para los que venimos. O sea que ha dejado un áurea en el ambiente de energía positiva. Yo creo ¿no? que sí, yo creo que sí. Vaya, pues qué profunda en esta respuesta. Ya no es fácil cambiar de tercio después de esto. Bueno, ahora sí que ya estamos llegando al final de esta charla, que habrá que ir a cenar algo y estas cosas. Pero bueno, que sepas que nosotros solemos hacer en algunas ocasiones alguna pregunta extraña para despedir las entrevistas. Y teniendo este tema central que tenemos hoy, pues no vas a ser tú la que te escapes, precisamente. Entonces, tú que acumulas tantas visitas a lugares tan cargados de historia, como el cementerio de Redondela, la Illa de San Simón, ¿has vivido alguna experiencia, llamémosle paranormal, en esos lugares? ¿Algo que sea difícil de explicar? Bueno, no es algo que me guste contar porque al final lo habrás soñado, ¿no? Pero una vez nos estábamos yendo y estaba bajando hacia el muelle para embarcar, iba detrás de todos y fue como me queda alguien atrás y me giré y miré hacia el edificio que estaba detrás de mí en ese momento y en la ventana de arriba de todo había alguien. Y un alguien que me hizo tener un escalofrío y aparté la vista y cuando volví a mirar ya no había nada. Y Estamos hablando me de que quedó así un poco el en ese edificio, cuerpo. vale, en ese edificio era absolutamente imposible que pudiese en condiciones normales En haber aquel alguien, ¿no? momento no. Entendemos. Porque ahí se marchaba todo el mundo y eso quedaba frío y desamparado totalmente. Bueno, Vamos, o a sea, ahí no ver, podía haber nadie. podía haber sido pues personal de la limpieza o alguien que estuviera haciendo alguna reparación o algo, pero en aquel momento no había nadie. ¿Y tú viste una silueta? No, no, ¿Viste una silueta persona no, cerca de la vi ventana? a una persona allí, tal como te veo a ti ahora en la cámara, ¿sabes? Ya me pone los pelos de punta. Pues es una historia muy buena, muy buena. Es, vamos, como para que a los que les da el morbo tengan una excusa más para, para Bueno, acudir a no este lugar. sé, a ver, Eso, eso... ya, ya sabes, en muchas ocasiones donde ocurrieron pues fenómenos horribles, hay bastante tendencia Sí, pero a, bueno, yo también a soy que de las que pienso que a veces la gente va muy sugestionada a ese tipo de sitios, ¿sabes? Ya va pensando que va a notar, entonces ya nota nada más que llegar. O sea, no digo que no, y de hecho esto yo lo vi, pero tampoco lo cuento así mucho porque digo, menuda ida de olla de repente, una alucinación, no estaba medicada ni nada, pero sí que es cierto que me he encontrado con gente que venía a las visitas y me decía, "Oh, es que estoy notando aquí pasó algo y tal".
No, es que venimos sugestionados Sí, de claro, si casa ya y vas, así no se puede. ya. Que no digo que no haya. Yo con todo lo que cuento y que me centro mucho en las leyendas, en las tradiciones y yo soy de contar cuentos de viejas, ¿no? De abuelos que me contaban a mí de pequeña. Soy bastante escéptica, A pesar de lo que viviste. pero no se lo contéis a nadie. Sí, pero Bueno, siempre tienes algo que contar al respecto en ese sitio, ¿no? Algo que te haya, bueno, que te provocó una desconfianza, un desconcierto, y eso pues es muchísimo más de lo que muchos quisieran. Para contar tenemos para aburrir, pero bueno, en la visita estamos 2 horas, que nos da para mucho y sobre todo que la gente no se aburra de estarme escuchando 3 horas o más, ¿sabes? Que también pueda ser una cosa relajada, ¿qué tal? Pero luego también, pues el que tiene más interés en un tema, pues nos centramos más por ahí, claro, y el cada que grupo que tenga viaja más a en la otro, isla pues pues más por ahí. tiene pues unas inquietudes o otras, ¿no? Claro, entonces tú te centras un poquito más en lo que ellos estaban preguntando, ¿no? Claro. Si no tienen una relación emocional, eso, que han tenido a alguien en la isla o tal, pues sí conocen que ha sido cárcel y tal, pero de repente les llama más la atención, pues el tema de la Edad Media, o les llama más la atención la búsqueda del tesoro, ¿sabes? O sea, no es que no contamos todo, yo cuento todo, pero luego, pues si a la gente prefiere centrarse en otras cosas, pues también. O en la escuela llama mucho la atención porque muchísima gente no Cierto, sí, sabe qué yo hacer no lo su sabía, vida. ¿eh? He de reconocer que tampoco lo sabía. Exacto. Y aparte, una época que pensaba que, según lo que he consultado, pensaba que era una época que se decía que estaba la isla como había quedado desierta o abandonada. Después de ser cárcel franquista, que durante mucho ese periodo, que quedó como abandonada la isla, que no salió en el uso y tal. Pero no sabía que había sido escuela en ese periodo. No, no. Desde que cerró como cárcel, que cerró en el 43, entre el 45 y el 50 aún fue albergue nacional y allí ven a veranear miembros de la Guardia de Franco con sus familias y con invitados y tal. Y después en el 50 se acabó esto y en el 55 reabrió como escuela y hasta 1963. Y ese fue el último uso que tuvo la Vale, isla. o sea que a partir del 63 sí que seguramente pasó un periodo ahí de Sí, abandono, ¿no? Puede ser. el 98. Mm, Uf, muchísimo sí. tiempo, ¿eh? Mm. Estuvo... Es que supongo que iba la gente libremente, con el que tenía una barquita se iba a estar... No, ¿No? estaba No... prohibido el acceso. A ver, que sí, no lo contéis, pero sí que iba. Pero había un Iban a pescar vigilante y choco había seguramente. y había Es que estamos hablando... perros y había... ¿Cómo? Es que estábamos hablando de décadas, ¿eh? Sí. Décadas que mucho tiempo, en una década pasan muchas cosas y nadie podía ir, pues el que tenía eso, una barca, decir, pues me voy a estar allí con mis colegas, vamos, aparte un sitio que estaría sin control de nada, Bueno, entendiendo, ¿no? Es decir, pues bueno, pues ir a beber Pero allí digo que la oficialmente o gente se hacer no se turismo. acercaba a podía. pescar choco seguramente. Que recordamos que es una Vaya. zona donde el choco es, vamos, Eso el sí. majar estrella, ¿eh? Y a buscar algas Ah, para abonar los campos. ah, también, Mm. claro. Allí entre San Simón y San Antón, ese punto de unión que hay muchas algas, pues iban allí a buscar algas para abonar los campos. Supongo que también harían el urbex de aquella época, ¿no? Es decir, vamos a ver que para cotillear un poco, ¿no? Por las construcciones que quedaban de todo lo que había pasado tantas veces, habría quien le gustaría ir pues por allí, colarse por ventanas de paredes derruidas y vamos, me Oficialmente inclino. no me consta. O sea, que clarísimo, clarísimo que no, Ah. No, eso no, no lo no hacía estaba nadie. permitido, no, no. Bueno, pues nada, solo decir, yo creo que tras esta charla estoy seguro que muchos de nuestros oyentes les habrá entrado el gusanillo por visitar a San Simón. Y desde aquí en 70 pavos estamos convencidos de que la mejor manera de poder hacerlo es contigo, de tu mano y de mano de tus explicaciones in situ y viendo el lugar. O sea que, bueno, por favor, recuérdanos cómo se pueden poner en contacto contigo, con Redondela Mayor con Guía, para poder hacer una visita que seguro que a mucha gente le estará ahora buscando papel y boli para poder anotar. Pues me encontráis por todas partes como Mellor con Guía, en Instagram,
en todas las redes, y luego pues me pueden mandar un WhatsApp. En la página mallorconguía.com tenéis allí para contactarme, formulario de contacto, teléfono y demás. Y yo encantada de recibir a todo el que quiera. A vosotros también, ¿eh? Pues seguro que iremos, ¿eh? Alejo, ¿cómo tienes el fin de semana que viene? Pues el fin de semana que viene puedo garantizar, pero que antes de que llegue el invierno me gustaría ir, sí, la verdad. Fíjate que Pues las oye, expectativas después de esta entrevista, vamos, han dado un vuelco, han dado un vuelco. La verdad que tengo que decir que sí, que ha sido... Se me ha hecho cortísima la charla, sin duda. Se me ha hecho cortísima, porque me da la sensación de que hay un montonazo de historias que seguramente que merecerían la pena. Pero bueno, ya así nos podemos dar cita para otra ocasión, que seguro que podemos andar en más temas parecidos, sobre todo de épocas antiguas. Sobre todo. Pues nada, pues un placer de tenerte. Y la verdad que, bueno, nos ha dado una amplia idea de lo que teníamos. Yo la verdad que la relacionaba con las cantigas de Amigo, de Escarnio y de Amor, esas cantigas de Martín Codas Mendiños, que es la isla de San Simón, lo que nos decía. Y después es la isla esta, que cada vez que vas hacia el puente de Rande, que la ves a la derecha y dices, bueno, pues ahí está, no parece que tampoco... Pero nada, que empiezas a rascar, pues ves que sí, que tenemos en nuestro entorno pues lugar, sin duda. Hay mucho que contar. Pues un abrazo muy grande y encantado. Encantadísima, muchas gracias de nuevo por tenerme aquí. Y cuando queráis, ya sabéis, vamos a la isla o al cementerio. Yo voy siempre a sitios positivos. En el cementerio. Ya te preguntaremos en el próximo episodio si has vivido algo. Bueno, nos guardamos esa pregunta. Bueno. Sí. Un placer, muchas gracias. Adiós. Encantada. Adiós. ¿Y bien, señor Irion Max?, me respondió el capitán Nemo. Estamos ahora en la bahía de Vigo, y podéis penetrar por usted mismo sus misterios. El capitán se levantó, suplicándome que le siguiera, y un poco repuesto ya pude obedecer. El salón estaba oscuro, y a través de los cristales refulgían las olas del mar. Mire, pues, con atención. Alrededor del Nautilus, hasta un radio de media milla, aparecían las aguas impregnadas de luz eléctrica, iluminando con una gran claridad las arenas del fondo. Algunos hombres de la tripulación, revestidos de escafandras, se ocupaban de desfondar toneles medio podridos, cajas desvencijadas y medio de objetos ya ennegrecidos. De aquellas cajas, de aquellos barriles, se escapaban lingotes de oro y de plata, cascadas de monedas y de joyas, cubriendo aquel fondo de arena. Después, aquellos hombres, cargados con tan precioso botín, subían a depositar su carga en el Nautilus y volvían a emprender aquella inagotable pesca de plata y de oro. Entonces comprendí. Estaba en el teatro de la batalla del 22 de octubre de 1702. Allí mismo se habían ido los galeones cargados por cuenta del gobierno español. Allí era donde el capitán Nemo, atendiendo a sus necesidades, iba a encajonar los millones con los que lastraba el Nautilus. Para él, solo para él, había dado a América sus preciosos metales. Él era el heredero directo, y sin participación de nadie, de aquellos tesoros arrancados a los incas y a los vencidos por Hernán Cortés. ¿Sabía acaso, profesor, me preguntó sonriendo, que el mar contenía tantas riquezas? Yo sabía, respondí, que se ha evaluado en 2.000 millones de duros las riquezas perdidas en sus aguas. Sin duda, más para extraer esas riquezas, los gastos superarían al provecho. Yo, por el contrario, no tengo más que recoger lo que los hombres han perdido, no solamente en esta bahía de Vigo, sino también en otros 1.000 teatros de naufragios, cuyos sitios están exactamente designados y anotados en mi mapa submarino.
¿Comprende ahora que yo sea rico y pueda disponer de muchos miles de millones? 20.000 leguas de viaje submarino. Julio Verne.